Por primera vez en nuestro país se realiza la Semana del TEA, dedicada justamente a actividades para concientizar y conocer mecanismos innovadores para niños, para jóvenes y también para adultos con trastorno del espectro autista. Estamos junto a Gerardo Herrera, que es ingeniero y experto español en trastorno del espectro autista, que está visitando nuestro país y bueno, lo hemos invitado para conocer un poco de su trabajo. Bienvenido, un verdadero placer, Gerardo, que estés aquí en nuestro programa y en nuestro país. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Ya hace unos cuantos días por aquí? Sí, desde el sábado. Desde el sábado y con intensa actividad e intenso trabajo, ¿no? Sí, eso es. Lo primero que podría preguntarte es cómo en el contacto que has tenido con nuestro país, cómo encontrás el trabajo que se realiza en una situación que comprende a niños, a jóvenes y adultos, como decíamos, que tan poco conocida es, digamos, a nivel masivo, popular. Sí lo es para quienes son familiares, obviamente para el entorno de la persona que padece el autismo. Bueno, lo que he encontrado son equipos de profesionales muy comprometidos con el autismo, dispuestos a sacrificarse personalmente para aprender, para tratar de comprender a las personas con autismo y darles la mejor respuesta. Hay familias que, como en todos los lugares del mundo, buscan lo mejor para sus hijos y que para ello pues, están dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Siempre que hablo del tema yo no puedo evitar hacer una referencia a lo que me parece a nivel mundial fue un antes y un después por la significación o la repercusión que generó una película que fue Rain Man, actuada por Dustin Hoffman y Tom Cruise, pero en este caso Dustin Hoffman desarrollando el personaje. Y uno sintió que a partir de esa exposición, como que empezamos a hablar más del tema del autismo. De allí de la importancia justamente que hablemos de tu experiencia y que difundamos esa experiencia con respecto a lo que como ingeniero podés aportar. Tal vez sea una de las afecciones en las que uno mayor impotencia siente cuando habla con muchos de los familiares por las dificultades justamente de ir encontrando comunicación. Hemos avanzado en el mundo en ese contacto que es fundamental, que es el de poder comunicarse, entender esos códigos que muchas veces el autista maneja. Sí, desde la película de Rain Man se ha avanzado mucho, ¿no? Aquella película estaba muy bien porque reflejaba a un personaje real, una persona que existía en la vida real y que la película lo reproducía muy fielmente y transmitía una imagen verdadera de lo que es el autismo en una persona que solamente tiene autismo y no tiene además discapacidad intelectual, que es un grupo importante también. De aquella película, el único mensaje con el que podríamos no estar de acuerdo es con que al final el personaje acaba volviendo a una especie de residencia protegida y de alguna manera se transmite el mensaje de que no puede vivir, que no se puede integrar, en la comunidad. Exacto. Cosa que sabemos que no es así, ¿no? Aunque en su caso pudiera haber sido así en aquellos años, ¿no? Y por otro lado, pues se sabe mucho más ya de lo que es el autismo y de cómo enseñar a las personas con autismo a comunicarse. Y para eso, en concreto, las tecnologías suponen una ayuda muy grande. Tenemos aplicaciones para tabletas, para smartphones, que permiten que la persona con autismo aprenda a comunicarse a través de imágenes y que incluso pueda construir frases con diferentes pictogramas y se las enseñe o las reproduzca con el sonido que le proporciona la tableta a otras personas para pedirles lo que desea en un momento dado, para comunicar si le duele algo o para expresar un sentimiento. No, ese es un gran paso porque tal vez de pique podemos pensar en una tablet, en un teléfono celular, en un smartphone, que a priori como pensar que en realidad sería contraproducente para la persona con autismo. Pero en realidad lo que está diciendo es todo lo contrario. Exactamente, sí. Con un buen uso, por supuesto. Claramente. ¿Qué tipo de tecnología desarrollada o aplicada de qué manera? Hay, diferentes desarrollos en muy diferentes ámbitos. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando también con realidad aumentada
Hemos tenido estos días en la Fundación IPU, que es quien me ha invitado a estar estos días por aquí, unos talleres sobre el uso de Pictogram Run, que es un conjunto de 80 videojuegos de realidad aumentada, que lo que hace es que el niño trabaja frente a una pantalla muy grande, frente a una superficie de proyección grande, y se ve a sí mismo acompañado de una serie de elementos aumentados, ¿no? Pues un muñequito que se mueve como se mueve él, y que le facilita también la comprensión de la comunicación no verbal, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, como puede ser simplemente adquirir el esquema corporal, aprender a señalar con la mano, aprender a imitar físicamente el movimiento de otra persona, que son elementos vitales en el desarrollo del niño, porque van a abrir la puerta a muchos otros conocimientos que son también muy importantes. ¿Cuánto tiempo hace que han desarrollado esto, Gerardo? Esta herramienta la publicamos hace unos 5 años y cuenta actualmente con unos 11.000 usuarios en todo el mundo. ¿Y tienen, digamos, resultados palpables? Sí, todavía limitados. Claro, es incipiente, supongo, con ¿no? un grupo relativamente pequeño de 16 participantes, pero bueno, se han desarrollado 2 tesis doctorales sobre esta herramienta, una en nuestra universidad, otra en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y también se han publicado diferentes artículos científicos, todos por ahora con resultados positivos, aunque es verdad que queda mucho por investigar aún. Gerardo, hace muy pocas horas atrás teníamos también aquí invitado un técnico de la Fundación Teletón hablando de justamente la tecnología y particularmente la realidad virtual en otro tipo de situaciones, pero lo que colaboraba y lo que ayudaba. Realidad virtual hoy también es una herramienta que en el tema autismo es importante, da resultados. Por supuesto, la realidad virtual a priori lo que nos ofrece es la idea de que, como es una simulación de la realidad, lo que uno aprenda ahí dentro lo va a poder transferir más fácilmente al mundo real, ¿no? Esa es un poco la idea con la que parten todos los desarrollos, ¿no? Lo que ocurre es que todavía no tenemos tantos niveles de evidencia. Hay muchísimo trabajo, se está haciendo, por ejemplo, mucho trabajo en el tratamiento de fobias en personas con autismo. Las personas con autismo también tienen fobias a determinadas cuestiones, como pueden ser los perros, y entonces se están desarrollando sistemas que, por un lado, miden la respuesta fisiológica que está teniendo la persona en ese preciso instante y se va exponiendo gradualmente a estímulos de mayor intensidad para aprender a tolerarlos, ¿no? Te hago una pregunta de tipo personal. ¿Tú te acercaste al tema por alguna situación personal cercana? Sí, así es. Yo soy hermano de una mujer con autismo y hace ya 20 años, o algo más de 20 años, cuando terminé mis estudios de ingeniería en informática, pues cuando todos mis compañeros estaban yendo a trabajar a la banca o a las empresas de telecomunicaciones, yo decidí explorar otro camino. Explorar otro camino. ¿Cómo manejás el tema de la frustración? A ver, quiero explicarme exactamente a lo que voy. Hay estudio, hay capacidad puesta para obtener determinados logros. Imagino que, por pequeños que estos sean, deben ser muy importantes a la hora de celebrarlos, de sentirte bien. Pero también está la otra parte en la profesión, que es la que genera la frustración. Es en ese sentido también el rescatar un poco lo que muchas veces es el sentimiento familiar. ¿Cómo lo manejas? Sí, bueno, realmente cuando uno trabaja en la investigación, la parte más frustrante es la de conseguir financiación. Esto ocurre, yo creo que en todos los lugares. Es la gran empresa esa. Sí, porque si no, le puedes dedicar muchísimo esfuerzo a tratar de conseguirlo, e incluso a veces meses preparando un proyecto europeo, cuestiones así, que para tener una buena financiación, para hacer algo interesante, y si no consigues ese primer paso ya te quedaste ahí, ¿no? Pero bueno, una vez ya consigues desarrollar los proyectos, la verdad que hay poca frustración, porque en general los resultados son positivos, el entusiasmo tanto de las propias personas con autismo por la tecnología es muy alto, como de los propios profesionales. Es decir, a las personas con autismo las tecnologías les encajan muy bien, porque tienen una manera de procesar la información y de pensar muy visual, y lo que les ofrecemos en general es muy visual, muy predecible, y esto pues por lo menos les va a resultar atractivo. Otra cosa es que luego consigamos o no consigamos los resultados a nivel de desarrollo de capacidades que nos podamos plantear.
Claro, y esto va a ser, digamos, incorporado, esta tecnología que han desarrollado ustedes, va a ser incorporado por instituciones en nuestro país, en Uruguay. Sí, sí, ya están trabajando con ello desde la Fundación IPU, Sí. el Instituto Psicopedagógico Uruguayo, y bueno, con un nivel de conocimiento también alto y con ideas de explorar un poquito más allá de lo que es la propia herramienta, otro tipo de aplicación. ¿Qué tiempo de trabajo o queda incorporada la tecnología? Sí, queda incorporada y yo creo que es una cuestión que está en la práctica diaria. Pues bueno, habitualmente este sistema en concreto pues son sesiones de unos 15 o 20 minutos, un par de veces a la semana, lo que se suele trabajar. Y bueno, pues desde luego que es una actividad que también se plantea como algo lúdico para los niños, ¿no? De aprender jugando, no solamente una situación de aprendizaje, sino, Claro. sino que además algo lúdico. Me imagino yo, sin conocer mucho, que debe ser... o sea, se desarrolla el programa y la propuesta, digamos, lúdica, pero atendida a cada caso en particular, porque Sí. supongo que cada persona con el trastorno del espectro autista no es idéntica a la otra, Por ¿no? supuesto, igual que ocurre con las personas de desarrollo típico, ¿no? Ujú. Cada persona es diferente y necesita soluciones diferentes. Incluso esta herramienta de la que hablamos probablemente no sea idónea para todos los casos, pero Claro. sí que es verdad también que es una herramienta... ¿Puede haber casos donde no se puede aplicar? Sí, por supuesto que sí. Es una herramienta, por ejemplo, no se podría aplicar a una persona que tenga autismo y además tenga discapacidad visual, porque Claro. no se va a beneficiar de este tipo de estímulos, Claro. ¿no? Pero es una herramienta en todo caso bastante flexible porque ofrece 80 videojuegos diferentes y a lo mejor unos no pueden ser utilizados, pero otros sí, ¿no? Claro. Recién, cuando casi comenzábamos la nota, hablabas, porque la referencia la hice yo a la película Rayman, y decías que, bueno, a lo largo de estos años, ya pasaron unos cuantos, uno de las cosas de las que podemos hablar diferentes con respecto al autismo es que ese mensaje final de que quien padecía el autismo retornaba a un hogar, ¿no? Bueno, ese mensaje final hoy ha cambiado, y el mensaje final es mucho más esperanzador. Estamos hablando de un autismo en el que trabajando se puede lograr que esa persona de alguna manera esté insertada en la sociedad. Te propongo un juego difícil para un investigador, para alguien que está más acostumbrado con lo tecnológico a ir viendo los resultados, pero en todo este tiempo de trabajo podemos hablar o imaginar muchos avances para mejorar la calidad de vida, no solamente del autista, sino de su entorno familiar, por los aportes que la tecnología está realizando. Sí, desde luego. Quizás no tanto por los aportes de la tecnología, pero por el conocimiento general que hay ya sobre el autismo, ¿no? Hoy se sabe ya bien cómo integrar a las personas con autismo en el mercado laboral ordinario, ¿no? Hay muchísimas experiencias en muchísimos lugares del mundo, lo cual no significa que los resultados que tengamos en cuanto al porcentaje de personas con autismo que están integradas laboralmente sean satisfactorios a día de hoy, ¿no? También se sabe, se tienen muchas metodologías para conseguir que las personas con autismo vivan de forma independiente. Quizás no todas ellas, pero desde luego Claro. que un porcentaje mucho más alto del que antes lo hacían. Si alguna familia está mirando en este momento la entrevista que tiene alguna persona con trastorno del espectro autista y quiere tomar contacto, ¿cómo debería ser? ¿Tendría que contactarse con el instituto? ¿Cómo sería? Sí, en cuanto a lo que es esta herramienta de la que hemos hablado, por ejemplo, que es Pictogram Run, puede descargarla gratuitamente accediendo a la página www.pictogramas.org. O sea que allí tiene Sí, simplemente se registran y se descargan el software. Y también hemos tenido la página web, y ahora la producción nos pone, además, por las actividades de la Semana de Trastorno Bien. Autista, directamente Las consultas allí. Números telefónicos para que puedan realizar las consultas y obviamente evacuar todas las dudas. Ha sido un placer recibirte esta Igualmente, mañana, Gerardo. igualmente. Muchas Hemos gracias. estado dialogando con Gracias. Gerardo Herrera, ingeniero y experto español en trastorno del espectro autista, aquí en la mañana de Arriba Gente.